Daisy era completamente ciega de su ojo izquierdo, pero absolutamente nadie en la familia lo sabía aún. La pequeña Ruby, de tan solo 2 años, tampoco tenía la menor idea. Sin embargo, durante más de 6 meses, ese ojo ciego parecía estar relacionado con un extraño comportamiento que nadie en la familia lograba comprender. Porque cada vez que Ruby se acercaba a la calle, Daisy hacía exactamente lo mismo. Y nadie entendía por qué. Mark y Sarah adoptaron a Daisy en un refugio local justamente un año antes de que Ruby naciera. Daisy era una perra mestiza, probablemente con una fuerte mezcla de labrador, de pelaje marrón claro y con una oreja curiosa que nunca terminaba de levantarse del todo. Era tranquila, noble, serena, esa clase de perro cuya sola presencia hacía que toda la casa se sintiera en paz. Nadie jamás notó nada extraño en sus ojos. Daisy jamás tropezaba con un mueble, nunca perdía de vista una pelota cuando se la lanzaban en el parque. De hecho, si alguien la observaba con atención, parecía ser mucho más ágil y atenta que la mayoría de los perros de su edad. Pero cuando Ruby comenzó a dar sus primeros pasos, Daisy desarrolló un hábito muy particular, un comportamiento que, al principio, no tenía ningún sentido para la familia. Cada vez que la pequeña Ruby caminaba con sus pasitos tambaleantes hacia el final de la entrada para autos, justo en ese punto exacto donde la hierba del jardín terminaba y comenzaba el asfalto gris de la calle, Daisy aparecía prácticamente de la nada. No la bloqueaba bruscamente. No le gruñía. No la empujaba. Simplemente comenzaba a caminar en círculos lentos y constantes alrededor de la niña. Giraba y giraba pacientemente, hasta que los pequeños pies de Ruby terminaban dando la vuelta y regresaban por sí solos hacia la seguridad del césped. Lo hace absolutamente todas las veces, comentó Sarah una tarde, observando la escena desde la ventana de la cocina. Al principio, para todos resultaba algo divertido. Ruby se reía a carcajadas pensando que se trataba de un juego e intentaba perseguir a Daisy dentro de su propio círculo antes de regresar distraída hacia el jardín. Incluso Mark lo grabó un día con su teléfono celular solo por diversión. En el vídeo se podía ver a la pequeña tambaleándose hacia la calle y a Daisy interceptando pacientemente su camino, guiándola de vuelta como un perro pastor cuida a una pequeña oveja que se niega a perderse. Pero el patrón jamás se rompió. Todos los días, exactamente en la misma línea invisible del borde de la entrada, Daisy nunca, jamás, dejaba que Ruby cruzara sola. Y entonces, un sábado por la mañana, la hermana de Mark vino de visita a la casa con su propio perro, un labrador mucho más joven, enérgico y revoltoso. Después de ver a Daisy hacer sus círculos lentos alrededor de Ruby por tercera vez aquella mañana, no pudo evitar decir lo que pensaba. «Sabes que eso es un poco exagerado, ¿verdad? Básicamente está arreando a tu hija como si fuera ganado. Los perros no deberían ser tan controladores, Mark». Mark se echó a reír y restó importancia al comentario. Pero más tarde, al ver a Daisy repetir exactamente el mismo movimiento una vez más, aquellas palabras comenzaron a darle vueltas en la cabeza. Caminó hacia ellas y tomó suavemente a Daisy por el collar a mitad del círculo. «Ya es suficiente, chica. Déjala caminar». Daisy afianzó sus patas en el suelo y se negó a moverse. Ruby, confundida, extendió su pequeña mano hacia el límite del asfalto. Y por primera vez en 6 meses, nada la detuvo. Mark se quedó allí de pie, sosteniendo a Daisy por el collar, profundamente dividido entre el instinto de su perra y las palabras de su hermana. En ese momento, Sarah llamó a Ruby desde dentro para almorzar y la situación quedó en el olvido. Nadie volvió a pensar en ello hasta 3 semanas después. Mark llevó a Daisy al veterinario para una revisión de rutina. Nada urgente, solo su chequeo anual de siempre. La veterinaria encendió una pequeña linterna e iluminó detenidamente cada uno de los ojos de la perra, uno tras otro, exactamente como lo hacía en cada visita. Sin embargo, al llegar al ojo izquierdo, se detuvo. Volvió a pasar la luz una segunda vez. Y después una tercera. ¿Alguno de ustedes ha notado algo extraño en este ojo?, preguntó mirando a Mark. Mark negó con la cabeza, sorprendido. No. Para nada. Nunca se choca con las cosas, calcula perfectamente cuando salta. No he visto nada fuera de lo común. La veterinaria realizó un par de pruebas más en absoluto silencio. Finalmente, se sentó en su silla y miró fijamente a Mark. Daisy está completamente ciega de ese ojo. Mark sintió que el cuerpo se le quedaba quieto.
¿Qué? Y ha sido así durante bastante tiempo. Posiblemente desde antes de que ustedes la adoptaran. Parece una antigua lesión o una degeneración progresiva. Mark no podía entenderlo. Pero ella atrapa la pelota en el aire. Jamás tropieza con los muebles de la casa. Los perros son expertos en compensar sus limitaciones, explicó la doctora. Especialmente los perros tan inteligentes como ella. Aprenden a girar e inclinar la cabeza para enfocar su ojo sano directamente hacia lo que más les importa. Mark regresó a casa aquella tarde dándole 1000 vueltas a la noticia en su mente. Pero todavía había algo que no encajaba. ¿Por qué Daisy había pasado 6 meses enteros impidiendo que Ruby se acercara a la calle? Entonces llegó el sábado siguiente. Eran las 11:40 de la mañana. Ruby estaba jugando en el jardín delantero mientras Mark descargaba unas bolsas de compras del maletero del auto. Sara estaba dentro de la casa. Daisy, como de costumbre, hacía su patrullaje lento por el césped. Todo parecía completamente normal. Hasta que una pelota rodó. La pequeña pelota de Ruby avanzó lentamente por el césped, pasó el límite del jardín y terminó acercándose a la entrada para autos. Ruby la vio. Y salió corriendo detrás de ella. Unos pasos. Luego otros. Directo hacia la entrada. Directo hacia la calle. Y directo hacia el único lugar que Daisy había pasado 6 meses enteros tratando de mantener fuera de su alcance. En ese preciso instante, un camión de reparto apareció al dar la vuelta en la curva de la calle. Iba demasiado rápido para un vecindario residencial tan tranquilo. El rugido del motor comenzó a acercarse. Mark levantó la mirada. Y lo vio. El conductor venía distraído mirando una dirección en su pantalla en lugar de prestar atención al camino. Ruby todavía corría detrás de su pelota. Daisy se encontraba al otro lado del jardín. Su ojo izquierdo, el ojo ciego, estaba orientado exactamente hacia la dirección por donde la niña corría. Por un segundo aterrador, pareció no darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Mark abrió la boca para gritar. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, Daisy giró bruscamente la cabeza. No fue la vista lo que la alertó. Fue el sonido. La vibración del motor. El retumbar de los neumáticos sobre el asfalto. Daisy se puso en marcha. Corrió con todas sus fuerzas. Ruby estaba a punto de alcanzar la calle. Y entonces Daisy la alcanzó. La perra impactó a Ruby de costado con todo el peso de su cuerpo, lanzándola hacia atrás sobre el césped seguro. Un instante después, el camión pasó rugiendo por el borde de la calle. A menos de 1 metro del lugar donde Ruby había estado. El camión ni siquiera frenó. Siguió su camino, completamente ajeno a lo que acababa de ocurrir. Mark dejó caer las bolsas de la compra al suelo y corrió desesperado. Ruby lloraba asustada por la caída, pero estaba completamente ilesa. Daisy permanecía de pie sobre ella, respirando con dificultad, interponiéndose firmemente entre la niña y la calle. Sara salió corriendo de la casa al escuchar los llantos. Mark levantó a Ruby en brazos y la abrazó con fuerza, comprobando una y otra vez que no tuviera una sola herida. Sus manos temblaban. Su respiración también. Pasó un largo y pesado minuto antes de que pudiera reunir el aire suficiente para hablar. Ella está ciega de ese ojo, logró decir con la voz entrecortada. La veterinaria lo descubrió hace 3 semanas. Mark miró hacia Daisy. Todo este tiempo, su lado ciego estaba dando hacia la calle. Se quedó en silencio. Porque de repente, todo tenía sentido. Los círculos. La línea invisible. Las veces que había impedido que Ruby avanzara. La negativa a apartarse. Durante 6 meses, Daisy no había estado controlando a Ruby. La estaba protegiendo. Mark se arrodilló lentamente frente a ella. Esta vez no buscó su collar. Deslizó la palma de su mano suavemente sobre el costado del rostro de Daisy, cubriendo con delicadeza su ojo ciego, como si intentara comprender el mundo a través de su piel. Daisy apoyó ligeramente la cabeza contra su mano. No se apartó. No dudó. Mark recordó sus propias palabras de 3 semanas atrás. Ya es suficiente, chica. Déjala caminar. Esta vez no dijo nada.
No hacía ninguna falta. La calidez del cuerpo de Daisy contra su mano le demostró todo lo que necesitaba saber. Ella jamás había guardado rencor. Ella simplemente había seguido haciendo su trabajo. Proteger a Ruby. Entonces Ruby se deslizó de los brazos de Sarah. Dio 2 pasos tambaleantes sobre la hierba. Y escondió su rostro en el cuello de Daisy. Precisamente del lado izquierdo. El único lugar desde donde Daisy jamás podría verla venir. Daisy giró lentamente la cabeza, lo suficiente para sentir la calidez de la pequeña. «Buena chica», susurró Ruby. Las mismas 2 palabras que le decía todos los días al borde de la entrada. Daisy cerró los ojos. Y por primera vez en 6 meses. Ya no tuvo que caminar en círculos. Porque aquella vez, Ruby estaba exactamente donde Daisy siempre había querido que estuviera. A salvo. Y quizá ese era el verdadero secreto de Daisy. No necesitaba ver todo lo que ocurría a su alrededor. Solo necesitaba saber dónde estaba Ruby. Si esta historia te hizo sentir algo, déjanos un sí en los comentarios. Porque hay momentos en los que un animal no necesita palabras para demostrar cuánto ama. Solo necesita estar ahí. Gracias por escuchar esta historia. Y recuerda suscribirte para acompañarnos en el próximo relato. Que tengas un maravilloso día.